Nos encanta, la verdad, conocer el punto de vista de la sociedad y es en eso que nos basamos en el programa, pero también es importante poder también tener la opinión paralela profesional. Y es por eso que nuestra producción ha invitado y lo tenemos ya conectado con nosotros vía Zoom al doctor Juan Manuel Capúa, el que es neumonólogo y estará acompañándonos en esta noche. Doctor Juan Manuel, muy bienvenido. Habla que te escucho. Buenas noches. ¿Cómo le va? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Muy bien, la verdad agradecemos la oportunidad que nos acompañes y el hecho de poder hablar junto a vos al respecto de lo que es el asma, que hoy en día muchas personas conocen, claro, que a través del asma la persona tiene que usar un PAF, sabe que el asma debe ser alguna dificultad en los pulmones, pero profesionalmente, ¿cómo podemos describir, o así hablándolo también un poco en criollo para que todos entendamos qué es el asma? El asma, como lo presentaron muy bien en el grafo anterior, es una enfermedad crónica que afecta a los pulmones y tiene la particularidad de ser variable a lo largo del tiempo. Es decir, hay momentos en la vida de la persona que puede tener más o menos síntomas y en otro momento de la vida esos síntomas que sean menores o mayores que en la forma anterior. Tiene la particularidad que no se cura, pero sí que con tratamiento se puede controlar y podemos tener una vida completamente normal como si no tuviéramos esta enfermedad. Ujú. Frente a lo que es las personas que enfrentan el asma, ¿existe algún tipo de contagios de forma que fue heredado, es decir, de generaciones, así la persona puede llegar a tener la tendencia de enfrentar lo que es el asma? No, no es una enfermedad contagiosa, sí tiene una base genética importante y si bien uno no podría decir que es hereditaria, sí está claro que si tenemos en la familia un familiar con asma, es muy probable que alguien más de la familia pueda desarrollarla. Tiene que ver mucho con los factores genéticos, pero también con las exposiciones ambientales a las que nos enfrentamos todos los días. Ujú. Hay muchas personas que tienen esta dificultad en los pulmones, en el hecho de los cambios de clima. Por ejemplo, ahora estamos en otoño, casi entrando al invierno, y es en esta época donde muchas personas se enfrentan a esta dificultad para respirar. ¿Esto es algo normal o esto es algo que puede llegar a afectarla? ¿Esto puede llegar a ser un futuro asma si no se trata, si no se lidia, si la persona no se revisa? Sí, esta época, tanto el otoño, el invierno y la primavera, son épocas complicadas para la gente con asma, más que nada porque gran parte de los asmáticos tienen una base alérgica o la enfermedad se comporta como una base alérgica y en esta época donde hay mucho cambio de flores, de plantas, de hojas, se puede exacerbar la enfermedad. También, como dijiste, cuando estamos con una enfermedad viral, esa misma inflamación que genera la enfermedad viral, sea una gripe, sea un resfrío común, nos va o puede generar que los síntomas del asma estén peor durante ese periodo de tiempo. Ujú. ¿Todas las personas asmáticas necesitan sí o sí el PAF en inhalador o esto es algo que en algunos casos apenas se presenta? Ahí tendríamos que diferenciar dos tipos de inhaladores, Mm. porque es muy común encontrarnos con personas con asma que utilizan el salbutamol, voy a nombrar una de las drogas más comunes, y que lo usan como único tratamiento. En realidad, cuando uno habla de una enfermedad, de un paciente con asma, hay dos tipos de tratamiento. El tratamiento de rescate para ese momento en el cual tiene síntomas y el tratamiento de base que se va a definir según la gravedad del paciente. Hay casos de asma muy leve que prácticamente no necesitan tratamiento de base y casos de asma muy grave que requieren tratamientos muy fuertes. Entonces, haciendo esa diferencia, el tratamiento de base que le indique un médico, ese sí hay que usarlo todos los días, no hay que dejarlo, y el tratamiento de rescate sí se reserva para el momento que tenga síntomas. Y lo que se recomienda siempre es, ante la presencia de un síntoma, la persona con asma ya sabe cuáles son sus síntomas, en ese momento que use el tratamiento de rescate para evitar que se instale, que sean síntomas más graves, que sea más difícil resolver la crisis después. Si con el tratamiento de rescate en uno o dos intentos no mejora, sí, está claro que lo que se recomienda es acudir a una guardia, consultar y demás. Pero sí, los tratamientos, generalmente, ya sea el tratamiento de rescate o el tratamiento de base, son con inhaladores y sí son necesarios en la gran mayoría de los asmáticos. Ujú. A todo esto, Juan Manuel, si la persona de repente
ella decide no utilizar el inhalador. ¿Esto puede llegar a ser algo perjudicial? ¿Existe algún otro método o tipo para poder reemplazar este inhalador? No, no es perjudicial para nada. Para que tengan una idea, los tratamientos inhalados tienen dosis muy bajitas, estamos hablando de microgramos, y además se usan de esa manera justamente para evitar todo tipo de efectos adversos porque los inhaladores se depositan directamente en pulmón. Es muy poquito lo que puede llegar a pasar a circulación general, a sangre y demás. Siempre ponemos el mismo ejemplo. El uso de un inhalador es básicamente como utilizar una crema. Solo va a quedar en el sitio donde uno lo coloca. Entonces, no hay que tenerle miedo a que generen adicción, a que generen efectos adversos. La verdad, no generan adicción. La tasa de efectos adversos son muy bajitos y, y no, es preferible que lo utilicen a que tengan una crisis grave y que después tenga que acudir a una guardia, que internarse o algo mucho peor. ¿Qué se recomienda para las personas con asma? Es decir, ¿hay alguna alimentación que tienen que tener, algún tipo de cuidados en el día a día? Es decir, evitar algún tipo de deportes. ¿Qué es lo que tienen permitido y qué es lo que tendrían prohibido? Eso se debería ver paciente a paciente, básicamente porque, como les decía anteriormente, gran parte de las personas con asma tienen una base alérgica o el asma se comporta como una enfermedad alérgica. Entonces, si nos encontramos con un paciente que tiene más síntomas, por ejemplo, con la ingesta de chocolate o con la ingesta de algún medicamento como puede llegar a ser la aspirina, bueno, en esos casos se debería evitar, pero es puntualmente en esos casos. De la misma manera, como hablábamos antes, que un paciente puede tener más síntomas en primavera o en otoño, hay pacientes que tienen más síntomas ante un olor fuerte, como puede ser perfumes, lavandina, o que tienen más síntomas con alguna comida en especial. Bueno, si eso se identifica, eso sí deberíamos evitarlo. Después no hay ninguna recomendación puntual de dieta por el asma o de actividad por el asma. Y con respecto a la actividad física, en realidad, por ahí eso es más un mito de que el asmático no puede hacer actividad física y tiene que ver o viene de la época donde no había tan buenos tratamientos para el asma como los hay hoy en día. Hoy en día una persona con un tratamiento correcto, eh, independientemente de la gravedad del asma, va a poder hacer cualquier actividad física, incluso deportes de alto rendimiento y demás, sin ningún tipo de problema, siempre y cuando esté bajo un tratamiento y esté controlado. Ujú. ¿Cuáles son los síntomas más comunes en una persona así que padece y sufre de la enfermedad del asma? Bien, los síntomas más comunes son cuatro. Eh, la tos, el silbido en el pecho, la opresión torácica o la dificultad para respirar. Estos síntomas tienen la particularidad que generalmente hay uno de esos cuatro que predomina sobre los demás. Pueden ser, por ejemplo, puede ser que predomine las sibilancias o el silbido en el pecho, o en otro paciente puede ser que predomine la tos, pero son básicamente esos cuatro síntomas los que va a tener. Ujú. Y enfrentando esto, la persona sí que de repente hace el tratamiento del asma. ¿Existe la persona curada del asma? Es decir, nunca más tener que utilizar el inhalador, nunca más enfrentar este tipo de dificultades pulmonares o también todo lo que padece, como mencionabas recientemente, estos síntomas. Es medio complejo decir que una persona está curada del asma, porque como es una enfermedad que tiene una base genética, siempre está la posibilidad de que en algún momento puedan volver a aparecer los síntomas. Mm. No hay un tratamiento médico que pueda garantizar la cura del asma o que desaparezcan los síntomas. Sí, lo que sabemos es que como es una enfermedad variable a lo largo del tiempo, hay momentos de la vida del paciente por distintas causas, ya sean causas hormonales o porque se mudó a otra ciudad o porque cambió su respuesta alérgica, puede tener periodos de tiempo de varios años sin síntomas y quizás en ese momento no sea necesario un tratamiento de base. Pero nunca nos atrevemos a decir que está curado porque sabemos que de la misma manera que pudo haber mejorado durante ese tiempo, ante otro cambio brusco puede volver a aparecer los síntomas. La verdad que es ahí donde nosotros vemos la importancia, ¿no? Es el conocimiento de lo que es el asma
y así saber lidiar con esta misma. A todo esto, Juan Manuel, sabés que un montón de gente nos empezó a escribir al WhatsApp. Bueno, Alejandro, quien me está acompañando, lo tiene en manos y queremos compartirte algunos mensajitos que vamos recibiendo, apenas algunas opiniones, si nos podés ayudar a aclarar ideas, ¿puede ser? Perfecto, dale. ¿Cómo andas, Juan Manuel? Buenas noches. ¿Todo Buenas bien? noches, ¿cómo estás? Todo bien, un gusto hablar con vos. Y la verdad muy importante cómo estás informando a la gente, ¿no? En relación a este tema del asma, que es algo que mucha gente a veces lo confunde mucho con las alergias, con el temita este del cambio climático y el tema de cómo estás explicando el tema de los síntomas, de lo que realmente es la enfermedad y los cuidados que uno tiene que tener es bueno para que esta persona también se cuide. Por ejemplo, Juan Manuel, ¿el asma es algo que se pueda prevenir o es algo que si la persona tiene, listo, ya está? No, prevenirse, o sea, prevenir la enfermedad, la aparición de la enfermedad, no es una enfermedad infecciosa que uno pueda dar una vacuna y evitar que aparezca. Ujú. Sí, lo que se pueden es prevenir las crisis o los ataques de asma. Y esto se puede prevenir usando el tratamiento de base que tenga indicado esa persona y evitando la exposición siempre y cuando esto es posible. Por ejemplo, es difícil evitar la exposición al polen si es una persona alérgica al polen en primavera, pero si sabemos que, que una persona con asma tiene más crisis cuando, por ejemplo, come chocolate, por dar un ejemplo, bueno, evitándolo puede llegar a evitar los síntomas y las crisis. Pero no, prevenir el inicio de la enfermedad lamentablemente hoy por hoy no es posible. Ujú, muy importante. ¿Sabes que recién nos llegó un mensajito de una madre que nos pregunta por la hija y yo te quería compartir la opinión de ella, la pregunta de ella, que dice así, pregunta para el doctor. Mi hija tiene asma y es alérgica. Tiene 7 años, ella tiene todo el año crisis. Está en tratamiento, hace muchos años que está en tratamiento, pero aún no tiene apto físico. Ella no puede ni siquiera andar en bicicleta porque se ataca. Correr ni jugar o hacer actividades para un niño. Cuando entra en crisis, lo que me da mucho miedo es usar el corticoide. Ella una vez me manifestó sentir un tirón en el pecho después del corticoides. Tiene efectos adversos el corticoides. También es muy propensa a la neumonía. Una pregunta que nos hace una madre en relación a la hija. Bien, el asma en pediatría es un tema un poco más complejo. En los niños suele ser mucho más inestable que el adulto y probablemente, o en realidad lo que suele pasar es que una vez alcanzada la madurez hormonal, en el caso de las niñas a partir de los 16, 17 años, suele estabilizarse bastante la enfermedad. Con respecto a Ujú. la duda de los corticoides, habría que diferenciarlo en dos grupos, si es un caso muy puntual, pero los corticoides inhalados, los que se utilizan generalmente para el control del asma en los inhaladores, no suelen tener efectos adversos o los efectos adversos suelen ser menores o muy, muy raros. Los corticoides sistémicos, sean pastillas o sean inyectables, sí suelen tener más efectos adversos, pero muchas veces son necesarios para controlar la crisis, para controlar el síntoma que esté teniendo. Sí, está claro que no es un medicamento a recomendar para automedicarse, o sea, nunca le vamos a decir a una persona con asma que lo tome por las dudas, siempre bajo indicación médica, por todo esto que estábamos hablando. Pero bueno, lo que le podría decir a la madre es que siga consultando porque hay muchos tratamientos para el asma. No sé puntualmente con qué tratamiento estará esa niña, pero hay muchas opciones de tratamiento y si con un tratamiento no mejora, siempre se puede ir escalando o aumentando la cantidad de medicamentos hasta lograr controlar la enfermedad. Qué bueno, la verdad que